Año 1327. El sol del mediodía arde sobre el empedrado de una plaza polvorienta al norte de Florencia. Las campanas han cesado, el murmullo de la multitud no. A unos pasos del río Arno, una mujer con los ojos vendados es escoltada por dos inquisidores hacia una pequeña barca de madera. Sus tobillos tiemblan, sus muñecas están atadas con soga. Al cuello, una piedra redonda y pesada cuelga como un augurio, y en la orilla, con los pies hundidos en barro, un sacerdote reza en latín, para que la verdad se revele. ¿La verdad? La verdad no tenía voz en aquellos años. Se revelaba flotando o muriendo. El juicio del agua, o ordalía acuática, fue uno de los métodos más crueles y absurdos del medievo para determinar la culpabilidad de brujas, herejes o cualquiera que desafiara el orden eclesiástico. El principio era simple y perverso. Si la persona se hundía, el agua, símbolo de pureza divina, la aceptaba, por tanto era inocente. Si flotaba, entonces estaba marcada por el demonio, culpable y merecedora del fuego. En otras palabras, la única prueba de inocencia era la muerte. Este método no nació en Europa, aunque allí encontró su escenario más teatral. Ya los babilonios lo habían utilizado en el Código de Hammurabi. Si el acusado salía vivo del río, era declarado inocente. Si moría, la culpa quedaba expiada con su vida. La diferencia es que siglos después, la crueldad se había institucionalizado, ritualizado y a menudo celebrada. Durante el auge de los juicios por brujería en el Sacro Imperio Romano Germánico, el uso de esta prueba fue frecuente. Mujeres, sobre todo mujeres, eran atadas, a veces desnudas, con una Biblia colgada al cuello y arrojadas a lagos, estanques o ríos. Las autoridades afirmaban que el agua, como elemento puro, rechazaba los cuerpos impuros. Pero en realidad lo único que rechazaba era la compasión. Imagina la escena. Una mujer campesina, analfabeta, acusada por un vecino de haber causado la muerte de un niño o la infertilidad de una vaca. El miedo, el hambre, la ignorancia, todo se combinaba para fabricar culpables. El verdugo la lleva hasta el borde del agua. La multitud observa. Algunos murmuran oraciones, otros escupen. Sus manos están atadas a la espalda, una piedra de molino al pecho, y luego, el empujón. El agua la traga. ¿Te imaginas los segundos posteriores? El silencio que sigue al chapoteo. Los ojos de todos clavados en la superficie. Esperando el milagro o la prueba. ¿Y si ella no se hunde? Si su cuerpo, por instinto, lucha por respirar y flota ligeramente, entonces, será arrastrada de nuevo a la orilla y quemada en una pira. Porque la salvación no estaba en la justicia, sino en la sumisión a una lógica sin alma. Uno de los casos más documentados ocurrió en el año 1623 en Würzburg, Alemania. 45 personas, entre ellas monjas, sacerdotes y niños, fueron ejecutadas tras fallar la prueba del agua. Sus cuerpos fueron arrojados al río Meno. A veces, los cuerpos ni siquiera eran recuperados. La corriente se los llevaba como basura sacrílega, como si el olvido fuera parte del castigo. Los teólogos que defendían esta práctica afirmaban que el agua reconocía el alma manchada, pero lo que realmente reconocía era el miedo a la diferencia, a la enfermedad, a la mujer que paría sola, a la anciana que vivía en los márgenes, al extraño. ¿Qué sentido tenía crear un sistema donde el inocente debía morir para probar su inocencia? Esa es la pregunta que los cronistas del horror, como nosotros, nos hacemos hoy. Porque aunque parezca lejano, el juicio del agua dejó una herencia, una forma de pensar que aún hoy castiga sin pruebas, que teme lo que no entiende, que silencia a quienes no encajan. ¿Y tú? ¿Habrías flotado? ¿Te habrían creído? Esto fue solo el primer registro de uno de los castigos más crueles que los humanos han infligido a sus semejantes, usando piedras y agua como herramientas sagradas del suplicio. Y si esta historia de crueldad ritual te ha calado, no estás solo. Aquí, en el archivo del horror, desenterramos los castigos más atroces, los métodos más inhumanos, las cicatrices que la historia quiso tapar con tierra y silencio. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto apenas comienza. Año 1692. En un rincón húmedo de Massachusetts, el cielo se encapota con nubes que parecen cargadas no solo de lluvia, sino de presagios. En el suelo, Giles Corey, de más de 80 años,
Yace con la espalda contra el polvo. Sus brazos están extendidos en cruz. Una tabla de madera le aplasta el pecho. Y sobre ella, una piedra, luego otra más. Más peso, repite él, con la voz entrecortada. Y los hombres que lo miran no saben si asisten a un suplicio o a una consagración. Giles Corey fue el único hombre ejecutado por prensado en la historia de las colonias americanas. Y su muerte no fue un error, ni una anomalía. Fue el resultado de una lógica macabra que convirtió la superstición en justicia y la sospecha en sentencia. Salem era, por entonces, una olla a presión de fe, miedo y poder. Las tierras eran pocas, las disputas muchas, la iglesia mandaba, y el demonio parecía susurrar en cada esquina. En ese entorno enfermizo, bastaba una acusación para abrir las puertas del infierno, y cuando las niñas comenzaron a gritar, a convulsionar, a señalar con el dedo, todo el pueblo se rindió al pánico. Giles Corey era un granjero, terco, reservado, no era un santo, pero tampoco era un brujo, lo que sí era dueño de tierras valiosas. Y en Salem, eso bastaba para convertirte en objetivo. Fue acusado por su propia sirvienta, y más tarde por los jueces del tribunal de Oyeran-Terminer. Pero Giles no respondió, no dijo sí, no dijo no, y en ese vacío, se jugó la vida. Porque en la ley inglesa de entonces, quien se negaba a declararse culpable o inocente, no podía ser juzgado, pero tampoco liberado. El castigo, ser presionado hasta que hablara, o hasta que muriera. Y Giles eligió morir. ¿Por qué? Tal vez por orgullo, tal vez por resistencia, tal vez porque al no declararse evitaba que sus tierras fueran confiscadas por el Estado, y así, podrían heredarlas sus hijos. El suplicio duró días. Giles fue tendido en una zanja, se colocó una tabla sobre su pecho, y lentamente, piedra tras piedra, el peso fue creciendo. Cada respiración era una lucha contra la compresión. El aire se negaba a entrar. Los huesos comenzaban a crujir. Imagina ese dolor. No el dolor agudo de una herida, sino el dolor lento, aplastante, imparable. Un dolor que no tiene picos, sino que es constante, como una luz que no cesa. La tierra húmeda, el frío en la espalda, la saliva mezclada con barro, y el sonido, no gritos, no sollozos, solo la respiración rota, el jadeo agónico, el rechinar de la madera. El sheriff le pedía que hablara, que dijera si era culpable o no. Y él, more weight, más peso, una frase que ha atravesado los siglos. No como un lema, sino como un eco de dignidad bajo tortura. Pero no nos engañemos. Giles no fue un mártir perfecto. Antes había acusado a su propia esposa de brujería. Y solo cuando vio cómo el sistema se tragaba incluso a los inocentes, comprendió la magnitud del monstruo que habían desatado. Lo que sufre en la zanja no es solo un cuerpo. Es una conciencia despierta. Un hombre que entendió, demasiado tarde, que el miedo es un arma que nadie controla del todo. El prensado por piedras no era nuevo. Inglaterra lo había practicado desde siglos atrás. Pero en Salem se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando la superstición se disfraza de ley. ¿Y qué pensaban los que miraban? Los vecinos, los jueces, los pastores, tal vez pensaban que hacían lo correcto, que defendían la comunidad, que evitaban la expansión del mal. Pero al final, lo único que expandieron fue el dolor. Los juicios de Salem terminarían poco después. Las voces que acusaban empezaron a caer en contradicciones. La opinión pública se volvió. Pero para entonces, Giles Corey estaba muerto. Su cuerpo fue enterrado en secreto, sin lápida, sin nombre. Y sin embargo, su historia no desapareció. Hoy su fantasma, dicen algunos, vaga por los campos de Salem, arrastrando piedras invisibles, recordándole al mundo que la justicia sin razón es una losa que tarde o temprano aplasta a todos. ¿Y tú? ¿Cuánto peso podrías soportar antes de romperte? Año 389 después de Cristo. Las aguas del puerto de Alejandría tiemblan bajo la luz temblorosa de las antorchas. Un grupo de hombres arrastra a un prisionero por el muelle, el cuerpo casi desnudo, la piel marcada por latigazos. Va con la cabeza baja, pero sus ojos no están rotos. Todavía no. En su pecho, atado con cuerdas empapadas, cuelga un bloque de granito, un fragmento de altar, dicen, un símbolo de su impiedad. Al fondo, el mar espera.
silencioso, implacable. En el Egipto tardorromano, donde el cristianismo comenzaba a consolidarse como fe dominante y el paganismo se resistía a desaparecer, se impuso un tipo particular de castigo, el hundimiento ritual. No era solo ejecución, era purificación, era silencio forzado, una muerte sin tumba, sin restos, sin nombre. Los condenados eran atados a piedras sagradas, muchas veces fragmentos de estatuas destruidas, y arrojados al mar desde los templos abandonados o los muelles sagrados. Los verdugos eran clérigos, los testigos, fieles, el castigo, una ceremonia, y el agua, una tumba sin fondo. Alejandría, cuna de conocimiento, hogar de la biblioteca más legendaria, se había convertido en una ciudad partida por la fe. El conflicto entre cristianos y paganos alcanzaba niveles violentos. El poder era frágil, la devoción, fanática, y la muerte, espectacular. En documentos fragmentarios de la época, se menciona cómo estos castigos servían no solo como purga religiosa, sino como escarmiento. No bastaba con matar, había que borrar. Borrar la carne, borrar el rostro, borrar el pasado. Por eso el mar, porque el mar no devuelve lo que traga. Uno de los casos más escalofriantes es el de Amonio, un sacerdote de Serapis. Cuando el templo fue saqueado, él se negó a renunciar a su fe. Lo arrastraron a la orilla, le ataron al cuello un bloque de piedra caliza con inscripciones sagradas. El mismo símbolo que veneró toda su vida, se convirtió en el peso que lo hundiría. Lo último que vieron de él fue su túnica flotando como un fantasma, antes de ser absorbida por la oscuridad del agua. ¿Qué sintieron esos hombres mientras ataban las sogas? Creían de verdad estar salvando almas. ¿Qué siente alguien en los segundos antes de que el agua se cierre sobre su rostro, sabiendo que nadie bajará a buscarlo? El ahogamiento no es una muerte rápida. Los pulmones se llenan de agua lentamente. El cuerpo se retuerce. El instinto lucha. La mente grita. Pero no hay aire, solo presión. Una presión que crece, que oprime el pecho, que borra el mundo. Y aún más cruel, el condenado lo sabía. Lo veía venir. Desde el primer paso hacia el muelle. Los hundimientos rituales no eran exclusivos de Alejandría. En Roma, a los traidores se les arrojaba al Tíber. En Cartago, a los sacrílegos se los entregaba al mar. Pero aquí en Egipto, se revestía todo de liturgia, de purga, de fe. Las piedras no eran simples objetos, eran herramientas de redención, tótems cargados de símbolo y de muerte. Con el tiempo, estos métodos fueron prohibidos por los emperadores cristianos, preocupados por el exceso de fervor de sus propios fieles, pero para entonces, decenas, quizás cientos, habían desaparecido bajo las aguas del Mediterráneo, sin juicio, sin cuerpo, sin eco. ¿Dónde quedaron sus huesos? Tal vez hoy reposan en el lecho del puerto antiguo, cubiertos por siglos de arena, alga y silencio. Tal vez los barcos que navegan sobre ellos ignoran las historias que pisan. Tal vez no. Tal vez algunos susurros sí logran subir hasta la superficie. ¿Y tú? ¿Qué fe justificaría que te hundieran vivo con una piedra al pecho? Año 1481. La luna llena se refleja en las aguas quietas del lago Texcoco. En el centro del imperio azteca, la ciudad de Tenochtitlán brilla como un corazón de piedra encendido por antorchas. Desde lo alto del templo mayor, una procesión desciende. Llevan flores, incienso y a un hombre con los brazos atados a la espalda. Sus pies descalzos se arrastran sobre losas húmedas. Va a morir, no por la espada, no por el fuego, sino por el agua y por la piedra. Para los mexicas, el castigo no era solo una pena, era también un ritual, una ofrenda y a veces una advertencia. Entre los múltiples métodos de ejecución y sacrificio que practicaban, hay uno que permanece en las sombras de los códices, el hundimiento sagrado. Este método reservado para traidores, sacrílegos o enemigos capturados que no merecían el honor del cuchillo ritual, consistía en atar al condenado a una losa de basalto o a una estaca pesada y sumergirlo en los canales de la ciudad o en las zonas pantanosas del lago. Pero no se trataba de un simple ahogamiento. Era una puesta en escena. El lago era testigo, y los dioses, los verdaderos jueces. El condenado era conducido en canoa hasta un punto determinado del agua, acompañado por sacerdotes, guerreros y testigos. En ocasiones los presentes cantaban,
En otras guardaban un silencio sepulcral. El cuerpo, atado con fibras de maguey, era amarrado a una piedra sagrada. Luego, se inclinaban las manos, y la piedra arrastraba la carne hacia el fondo, sin sangre, sin grito, solo el sonido hueco del agua cerrándose. ¿Y por qué este método? Porque la muerte tenía que ser simbólica. El agua, para los mexicas, era dualidad. Daba vida, pero también quitaba. Era el dominio de Tlaloc, dios de la lluvia y del subsuelo. Quien moría ahogado, entraba en su reino. Pero no todos los muertos eran bienvenidos. Algunos eran enviados allí como castigo, otros como sacrificio. El hundimiento era también una forma de borrar. A diferencia del sacrificio sobre el altar, donde el cuerpo se exponía, se elevaba y se despedazaba como ofrenda pública, el sumergido desaparecía, no dejaba rastro, no se mostraba. Su final era privado, íntimo, y por eso más temido. Imagina el terror de un hombre atado, mientras escucha cómo los remos se alejan tras ser lanzado, el silencio del agua, la presión en el pecho, los ojos abiertos que se llenan de limo y oscuridad, la desesperación de no poder gritar, la certeza de no ser visto nunca más. Hay crónicas de los primeros conquistadores que relatan cómo algunos cuerpos eran hallados días después, flotando entre lirios, con el rostro devorado por peces, pero otros jamás reaparecían. Y hay algo más. Algunos códices mencionan el uso del hundimiento como castigo colectivo. Familias enteras, acusadas de herejía o traición, eran atadas a una misma losa, padres, madres, hijos, lanzados al lago en una misma ceremonia, como si el agua pudiera absorber no solo sus cuerpos, sino su linaje, su historia, su memoria. ¿Qué sociedad puede llegar a ver en el agua un verdugo? Una sociedad que entiende la muerte como tránsito, sí, pero también como espectáculo, como herramienta de poder, como advertencia. Porque el mensaje era claro: el lago se traga a quienes desafían la ley. Tenochtitlán, con sus templos, sus canales, sus plazas, no era solo una ciudad, era un escenario. Y cada muerte, una obra. El hundimiento no dejaba aplausos, ni gritos, ni cuerpos. Solo el rumor de las canoas alejándose, y el eco de una justicia sumergida. Hoy, bajo las aguas negras de lo que fue el lago Texcoco, bajo las avenidas de Ciudad de México, descansan esos secretos. Piedra, barro y silencio. Pero la historia no olvida. Nosotros no olvidamos. ¿Y tú, preferirías la hoja del cuchillo o el abrazo frío y lento del agua? Año 1357. La niebla se arrastra por las márgenes del Sena como un animal hambriento. París duerme pero no descansa. Un grupo de hombres con capas negras empuja una carreta cubierta por un manto raído. Bajo él, un cuerpo atado, vivo, respirando con dificultad. Las cadenas le cortan la piel. En el fondo del carro, junto a él, descansa su sentencia, un yunque de hierro tan pesado como su condena. Al llegar al puente de Saint-Michel, se detienen. El verdugo no habla, la ciudad tampoco, solo el río, espera. Durante siglos, el Sena no fue solo una arteria de vida para París, fue también escenario de muerte. Un tribunal líquido donde se ejecutaban castigos sin juicio, sin nombre, sin eco. Allí eran lanzados los herejes, los traidores, los condenados políticos, los marginados sociales, atados a piedras, a yunques, a cadenas oxidadas. El agua los recibía como una boca que nunca saciaba su hambre. A diferencia de otros métodos de ejecución pública, el hundimiento en el Sena no siempre era visible. A menudo ocurría de noche, en silencio, para borrar, para ocultar. Pero lo que se oculta, a veces grita más fuerte. Las primeras referencias a este método aparecen en documentos del siglo XII, cuando los templarios empezaron a ser perseguidos. Algunos fueron quemados, otros simplemente desaparecieron. Leroy les remita a la Rivière, escribía un cronista. El rey los entregó al río. Imagina el instante, el frío que se mete por los huesos, la piedra helada contra el pecho, el rumor del agua negra, y ese último pensamiento: no habrá tumba, no habrá cuerpo, no habrá voz. En tiempos de la peste negra, el Sena se convirtió en tumba común, pero no solo de cadáveres. Se acusaba a ciertos ciudadanos de haber envenenado los pozos, muchos de ellos judíos. A otros se les señalaba como brujos, conspiradores, enemigos del rey. No hacía falta prueba.
Bastaba el rumor, el miedo, el deseo de sangre. Los arrastraban hasta el puente, les ataban al cuello sacos de piedras o restos de estatuas rotas. Y luego, el empujón. No caían como cuerpos, caían como símbolos, como mensajes para los vivos. El poder decide quién respira y quién se hunde. Uno de los episodios más atroces ocurrió durante el reinado de Carlos VI. Cientos de prisioneros fueron arrojados al Sena en cuestión de semanas. El río se volvió espeso. Los pescadores decían que los peces ya no mordían, que el agua olía distinto, que por las noches algo flotaba río abajo y no era madera. El horror del hundimiento no solo está en la muerte, sino en su borrado, en el hecho de que nadie vuelva a hablar de ti, de que tu rostro no figure en ningún acta, de que tus hijos no tengan dónde llevar una flor. Y eso, en la Edad Media, era más temido que la misma ejecución. ¿Quién merecía ese castigo? Cualquiera que incomodara, cualquiera que hablara de más, cualquiera que creyera lo que no debía. Y el río obedecía. Hoy, bajo las aguas del Sena, yacen los esqueletos de una historia no contada, hombres y mujeres que nunca fueron juzgados, solo, hundidos. El río, aunque calla, recuerda, porque el agua cuando guarda silencio es porque lo ha visto todo. ¿Y tú, seguirías creyendo en la justicia, si tu sentencia no dejara huella? Año 1843. El lugar, una aldea remota en el sur de China. El río fluye tranquilo, como si nada ocurriera, como si el mundo no estuviera a punto de cerrarse sobre el pecho de un joven condenado. Su crimen, robar un puñado de arroz. Su castigo, el mismo que se había repetido en docenas de culturas, de imperios, de religiones. Morir sumergido, morir con una piedra atada al pecho, morir con el agua en los pulmones. Pero lo más terrible no es la muerte, es la decisión. El momento en que los hombres deciden que otro debe morir, de esa manera. Desde Babilonia hasta los canales de Venecia, desde los campos mexicas hasta las orillas del Támesis, el ahogamiento con piedra fue una constante, una técnica refinada, elegante, dirían algunos verdugos, silenciosa, limpia, sin sangre, sin vísceras, solo un cuerpo que desaparece y no vuelve. Y es precisamente eso lo que lo convierte en uno de los castigos más escalofriantes, su ausencia de rastro. Porque el suplicio del ahogado no deja cicatriz, no deja testimonio, no deja más sonido que un último burbujeo. Imagina el proceso, atado de pies y manos, el peso de la piedra como una sentencia anticipada, el frío entrando por la piel, la resistencia del cuerpo, que se niega a hundirse, el agua que golpea la cara, el instinto que grita, y el momento en que el primer trago no es aire, sino río, morir ahogado. No es morir dormido, es morir luchando. Cada célula pide oxígeno, cada fibra se contrae, la garganta se cierra, los pulmones colapsan. Y lo último que se siente es una paz falsa, una calma que llega cuando el cuerpo se rinde, cuando el corazón aún late pero el mundo ya es un zumbido lejano, una muerte que no deja gritos, solo silencio. Pero el agua no solo mata, también borra. Y en esa función, ha servido a todos los tiranos, inquisidores y jueces que quisieron hacer desaparecer a alguien sin mancharse las manos. ¿Quién puede contar la historia de un cuerpo que no apareció? ¿Quién recuerda a los que no dejaron huella? ¿Quién llora a los hundidos cuando no hubo tumba? El acto de hundir a alguien con piedras no es solo ejecución, es desaparición, es olvido, es negar a alguien incluso el derecho de ser llorado. Y sin embargo, aquí estamos, rescatando sus voces, dándoles nombre, sacando sus huesos del fondo del río con palabras. Porque el horror más eficaz no es el que se muestra, sino el que se oculta. Y tú, que has llegado hasta aquí, te has preguntado cuántos más yacen bajo el agua esperando ser recordados. Este ha sido el último capítulo de nuestra travesía por una de las formas más sombrías de justicia humana, el hundimiento. Piedras, sogas, agua y miedo. Siempre miedo. Un miedo que los verdugos aprendieron a usar como herramienta, como espectáculo, como poder. Si esta historia, si este eco de sufrimiento, ha dejado una marca en ti, entonces únete a nosotros. Suscríbete a El Archivo del Horror, porque esto fue solo una gota.